¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con la asistencia de más de 3.000 asistentes, jefes de Estado como Iván Duque o el propio rey de España, presidentes y jueces de altos tribunales, fiscales y representantes de organismos internacionales, académicos, abogados, activistas de derechos humanos y estudiantes de todos los continentes, se clausuró con broche de oro esta tarde el 27º Congreso Mundial de Juristas en Barranquilla, en Colombia. Este es un evento importante, el evento mundial más importante en su ramo, que rindió un gran tributo al Estado de Derecho, la preservación de la libertad y la defensa de la democracia, como instrumentos para el desarrollo de naciones prósperas, frente a esa miseria, a la falta de libertad que conllevan los regímenes autoritarios y dictatoriales. Porque la democracia puede ser imperfecta, pero es la mejor manera que el mundo tiene para sobrevivir y garantizar nuestros derechos y libertades, y la separación de poderes que permita la legalidad y la independencia de la justicia, para que ésta sea administrada por los jueces y no por los gobernantes, y sea igual para todos y no un privilegio solo para algunos cuantos. Por eso este evento ha sido tan significativo, porque es necesario compartir el ideal de la democracia y apuntalar sus cimientos frente a un bloque perfectamente organizado de la izquierda, que desde el Foro de Sao Paulo o el de Río o el de Puebla tratan de imponer su ideología, desestabilizando naciones, financiando candidatos y partidos políticos en el mundo, adoctrinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes desde las escuelas y universidades. Ya hemos visto los tentáculos de Venezuela y de Cuba en Nicaragua, Brasil, México, Bolivia, Argentina, Ecuador, muy recientemente en Honduras, en Chile y en España. Y en Colombia, como anfitrión, no está exento al peligro de cara a las próximas elecciones, con la mano de ese bloque de izquierda meciendo la cuna de Gustavo Petro. Por eso hoy en El Espejo vamos a hablar con grandes expertos, y entre ellos con Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá y uno de los asistentes a ese evento. Comenzamos. Bueno, pues como les decía, tenemos importantes asistentes a esa cumbre, a ese congreso, a ese magno evento que es el más importante de su ramo. Uno de ellos es Orlando Viera Blanco, un amigo de este programa, embajador además de Venezuela en Canadá, que está en estos momentos todavía en Barranquilla, porque esto acabó sobre las 2 más o menos de la tarde, hora colombiana. ¿Cómo estás, mi queridísimo Orlando? Cuéntanos un poquito ¿qué ha significado ese congreso y sobre todo la declaración de Barranquilla en este contexto? Bueno, buenas noches, Mariana. Efectivamente, gracias por tu invitación. Estamos aquí en la ciudad de Barranquilla, que se ha convertido en las últimas 48 horas en la capital mundial del derecho, en la capital mundial por la justicia, por la paz, por la convivencia de las naciones, por convivencia de todos los pueblos de Latinoamérica. Ha sido un evento muy regio, un evento realmente muy nutrido. Hemos participado en más de 35 paneles, donde a su vez estuvieron no menos de 5 panelistas, juristas de los 5 continentes del mundo, donde se debatieron todos los puntos más importantes de la humanidad, desde la justicia, la paz, la tolerancia, la libertad, pasando por la energía, pasando por los elementos de la pandemia como factores, la salud como un factor a veces hasta de control social, hasta dónde llegan los límites de las redes sociales. En fin, ha sido un evento que, por cierto, también le dio un reconocimiento importante a Colombia, que es el Premio de la Libertad y de la Paz, por ser considerado el país de mayor estabilidad democrática en la subregión en Latinoamérica. Bueno, vamos a ir escuchando algunos de los participantes en ese evento. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Leopoldo López. Un ejemplo muy claro de cómo sin Estado de Derecho no puede haber elección libre y no puede haber democracia. Por supuesto, nosotros lo que dejamos es claro, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay democracia, hay una dictadura criminal y nos toca a todos nosotros seguir luchando hasta conquistar la libertad y la democracia en nuestro país.
Y eso está claro, es una dictadura y lo que vimos en esas elecciones, ayer dedicamos precisamente el programa a eso, fue una farsa electoral, mi querido Orlando. Ahora, uno se pregunta, en todos estos eventos donde están juristas de todo el mundo, donde hay además jefes de Estado, donde se puede decir que la crème de la crème del derecho está allí reunido, ¿qué se puede realmente hacer para evitar una situación como la que está atravesando Venezuela o como la que sigue atravesando todavía Cuba o como la que está atravesando Nicaragua? Bueno, uno de los elementos que más tuvo relevancia es la justicia penal internacional, por ejemplo, cómo generar realmente mecanismos que se denominan supranacionales, que sean realmente capaces de atajar, de contener, de condenar, de castigar a aquellos, digamos que disfrazados de demócratas, de pronto se conviertan en tiranos. Está el caso en este momento. Venezuela está siendo investigada, Maduro y su cadena de mando está siendo investigada por la Justicia Penal Internacional, pero esto necesita una mayor voluntad de parte Claro. de todos los actores del planeta para lograr objetivos, digamos, tanto preventivos como represivos a la hora de desviarse hacia tiranías. Es que uno ve esas naciones y ve Macondo, ve que esas naciones no son obviamente libres, son dictaduras, narcodictaduras, dictaduras criminales, pero donde las personas que están asentadas en ese poder pues no tienen nada que perder, absolutamente nada, y nadie las mueve de allá. Y esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía pueda existir esa intolerancia por parte de estos dictadores y al mismo tiempo, pues digamos que esa paciencia o falta de actitud por parte de la comunidad internacional en temas que sean mucho más concretos? Lo que ha pasado en Nicaragua, mi querido Orlando, es un atropello. O sea, unas elecciones donde metieron presos a los candidatos y donde obviamente Ortega se dejó la vía libre. Exactamente lo mismo que pasó en Venezuela, en el estado Barinas y en otros estados de Venezuela. ¿Cómo se puede llegar a cambiar eso? O sea, a estas personas con el diálogo y con la transigencia no se puede progresar. Bueno, uno de los temas discutidos, por cierto, en el panel en que yo participé es que no puede convertirse la tolerancia en un instrumento que atrape la propia democracia. Es decir, tiene que existir intolerancia en contra de los intolerables para de alguna manera contener y prevenir el despojo y la tomada por asalto del Estado. Se analizó mucho también en esta conferencia la educación como instrumento preventivo, la educación ciudadana para evitar precisamente que estos estados fuesen tomados por asalto por personas elegidas que por el hecho de una elección se convierten en verdaderos dictadores. De tal manera que el factor educación decía que la educación, su mayor resultado es la tolerancia, pero no una tolerancia al servicio del propio asalto de la República, sino del servicio de una virtud que a la hora de reconocer al tirano, sus jueces, decías tú en tu propio editorial, sean, digamos, actores independientes que a través de la justicia apliquen el ordenamiento jurídico interno, porque no solamente se trata de una actitud de la comunidad internacional, son los órganos de justicia realmente independientes dentro de las propias naciones, Marian, que tienen que contener en un momento dado la desviación de la Carta Magna y del espíritu democrático y del espíritu realmente libertario y republicano de los pueblos. Pero imagínate si se reprime hasta la propia oposición, si se cambia la Carta Magna, se cambia la Constitución, se crean asambleas, se modifica todo ese sistema penal o judicial en el cual podría reposar una solución a ese tema. ¿Por qué? Porque la justicia se convierte en otro brazo, en un instrumento precisamente de ese poder ejecutivo, que además es ejecutivo, legislativo y también es judicial, porque lo tienen absolutamente todo. El control es tácito. Ahora, una de las cosas que yo comparto siempre con nuestros televidentes es el hecho de que no podemos ver el problema de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba como una cosa aislada. Lo tenemos que ver realmente como un bloque donde ese foro de Sao Paulo o el foro de Puebla, ese bloque de la izquierda está perfectamente bien estructurado, mientras que el resto del mundo se ha dormido un poco en los laureles. ¿Un evento como el que hemos visto hoy es una forma de despertar a esa realidad? Sin duda alguna. Fue anunciado, por cierto, durante el Congreso y son una de las conclusiones de la Declaración de Barranquilla, el régimen cubano.
El régimen cubano, que es el régimen del método del poder absoluto. El régimen cubano que cabalga por vía libre a través del Foro de Sao Paulo y que está cooptando naciones como México, como Nicaragua, ahora Perú, igualmente Bolivia, en fin, peligra Chile, todo un continente para ciertamente convertir Latinoamérica en un continente, en un oscurantismo atrapado por las tiranías. Esto tiene que ser objeto de una alerta de toda la comunidad internacional. Y creo que está llegando la hora de que tratados como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tratados como la OTAN, que se apliquen realmente con armonía y con vocación de contener todas estas agresiones como verdaderas amenazas que están desplazando y despojando a los ciudadanos latinoamericanos de su libertad, de su sentido de oportunidad y de convivencia pacífica. Esa es una de las grandes reflexiones que ha tenido este Congreso y por eso Colombia, que es un promotor de esa defensa a nivel continental, ha sido galardonada con el Premio de la Libertad y de la Paz, después de que en los años 80 y 90 supo imponerse a través de sus instituciones en la búsqueda por la civilidad, en la búsqueda por la justicia, en la búsqueda por la institucionalidad. A pesar incluso de los problemas internos de narcotráfico, de terrorismo, es cierto que siempre se ha apostado por la paz y que sigue siendo esa joya democrática de la corona después de 30 años. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo también el rey Felipe VI, que junto al presidente Iván Duque fueron los encargados de cerrar este Congreso. Hoy Colombia busca consolidar una paz fundamental para el bienestar de sus ciudadanos y también, no lo olvidemos, para toda la región. Una paz que permita desarrollar el inmenso potencial de este gran país y de toda su población. Bueno, pues esas eran las palabras del rey, precisamente, Orlando, en ese contexto que nosotros estábamos comentando. Porque lo que es cierto es que la gente tiene que despertar a esa realidad, al adoctrinamiento que sufren muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes en las universidades y en las escuelas. Por eso ese factor de educación que tú estabas comentando es tan importante. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en solo instantes. Bueno, yo les decía que en este Congreso Mundial de Derecho que se celebraba en Barranquilla, los anfitriones habían sido el alcalde de Barranquilla, el presidente Iván Duque, y también el ministro de Justicia y del Derecho en Colombia, el señor Wilson Ruiz, que ha tenido la amabilidad, la gentileza de dedicarnos también unos minutos. Él estaba viajando en nos ha atendido. Señor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos en El Espejo. Me gustaría que nos hiciera usted una valoración de lo que ha sido este Congreso y sobre todo de la importancia de apuntalar y cimentar de alguna manera las democracias en el continente. María, un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia que nos escucha y nos ve a esta hora, que son millones y millones no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Decirte, María, que fueron 2.888 personas que participaron en este Congreso Mundial de Juristas. Yo lo diría, que es una de las más altas participaciones en 27 ediciones de este evento de talla mundial. Lo más importante con esta pandemia que nos dejó una crisis en cuanto a la economía y frente a los cargos que se generaron cerca de 1.000 empleos durante la planeación, el montaje y la ejecución del evento. Ajá. Hubo una ocupación hotelera superior al 70% e igualmente se reconoció a Colombia, Marien, con el Premio a la Paz Mundial y la Libertad, destacando el Estado de Derecho y la prevalencia de la democracia en Colombia. Decirte, Marien, a ti, a todos los colombianos y al resto del mundo, que es un premio que se asemeja al Premio Nobel por su importancia y connotación en el mundo del derecho y la democracia. Así es, además a usted le han reconocido también con una medalla. Usted es autor de 14 libros, es un hombre de derechos, una persona extremadamente reconocida en Colombia, ahora también a nivel internacional. Estábamos conversando con el embajador de Venezuela en Canadá, la importancia realmente de darnos cuenta de que es a través de la democracia, del Estado de Derecho y de la independencia de la justicia donde podemos hacer un bloque común para trabajar en contra de esos regímenes dictatoriales y autoritarios que desgraciadamente estamos viendo en nuestra región. Sí, Marian, efectivamente nuestro país fue reconocido precisamente por respetar lo que es la democracia y el Estado social de Derecho.
Hoy nuestro presidente de la República, Iván Duque, en el acto de clausura de este Congreso Mundial de Juristas, manifestaba que definitivamente la base de la democracia es la Constitución y nuestra Carta Política, la cual desde luego contiene un catálogo de derechos que empiezan por la libertad de todos los ciudadanos. Este gobierno, Marien, se ha esforzado en fortalecer la institucionalidad y defender todos los preceptos constitucionales. Por esta razón, quiero decirte que frente a las agresiones de los regímenes totalitarios a la democracia que se encuentran sólidas y cimentadas, que la Constitución es la herramienta por excelencia, Marien, que se requiere para prevenir y evitar que los discursos populistas y desconocedores del imperio de la ley engañen a algunos ciudadanos, como ha ocurrido en algunos países de la región en los que definitivamente se inició con los cambios a sus ordenamientos constitucionales hasta llevar a las crisis sociales que hoy en día están lamentándose y que toda la comunidad internacional lo sabe. Políticas institucionales, Marien, y económicas que hoy están viviendo y que los tiene sumergidos en una pobreza absoluta, la inequidad social y, por supuesto, el desconocimiento del ordenamiento jurídico. Quiero también decirte, Marien, que esta es en sí misma una herramienta de defensa, pues le permite a los ciudadanos evidenciar la realidad de las políticas y posiciones de las falsas promesas populistas que apartan a los estados democráticos de la libertad y la ley. Así, los encantadores de serpientes, como los que estamos viendo precisamente en nuestras pantallas, y que además no se quedan solamente en sus territorios, ministros, sino que tratan de extenderse a como dé lugar también por el resto de las regiones de Latinoamérica. Y lo hemos visto recientemente como, por ejemplo, la injerencia de Venezuela, la injerencia de Cuba, han tenido mucha importancia en esas revueltas sociales que se produjeron en Chile, que se han producido en España, incluso que se han llegado a producir aquí en los Estados Unidos y de los que en Colombia tampoco ha sido una excepción. Así es, Luz Marien, decirte que, como te lo decía hace un momento, aquí en Colombia nosotros respetamos el Estado Social de Derecho, por eso celebro con todo el mundo de que eso es un espaldarazo que nos dan. Mira, Luz Marien, te voy a dar un ejemplo. Colombia es de los países que incluso en estos momentos tienen más de un 70% que se ha triplicado todo lo que es la activación económica. Se ha activado, ¿por qué? Porque toda esta cantidad de gente que está acá trabajando de la mano con Colombia, lo ha manifestado, se ha triplicado la economía. Y quiero decirte también que se han venido gestando unas corrientes políticas cuyos postulados han afectado a algunos países, la independencia públicos. Los primeros sacrificados, Marien, han sido el Poder Judicial, la libertad de expresión y la democracia, con algunos regímenes que están eternizando prácticamente en el poder y desconociendo de esta manera el imperio de la ley y el respeto del Estado de Derecho. Aquí Marien, te lo digo tajantemente, en nuestro país hemos defendido la libertad de derechos y la democracia. Esta Constitución nuestra, que aprovecho para decirte, son 200 años de la Constitución de Cúcuta de 1821 y, por supuesto, 30 años de la actual Constitución nuestra. Eso es un premio a Colombia, ya que establece el Estado Social de Derecho, consagra nuestra independencia y autonomía de las tres ramas del poder público. Como tú sabes, es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tenemos instituciones fortalecidas, unos entes de control funcionando perfectamente que ejercen sus funciones con toda autonomía. Independencia de los... Y por supuesto, María, son libertades que han sido defendidas en este gobierno por el presidente de la República. Pues le quiero agradecer muchísimo, señor Ruiz, que haya tenido la amabilidad de dedicarnos estos momentos regresando de ese congreso. Muchísimas felicidades por su medalla y felicidades también a Colombia. María, ni pediste disculpas, pero estoy en carretera. No se preocupe, al revés, abrazo. Extremadamente agradecido por haber hecho ese alto y estar con nosotros. Bueno, pues agradeciendo de nuevo al ministro que hizo ese alto en la carretera para atender nuestro llamado. Pasamos ahora con Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, a quien le quiero dar estos 2 minutitos que me quedan de programa y me gustaría centrarlo, si es posible, en Honduras, en la nueva presidenta, que nada más tomar el poder se le ocurrió la brillante idea de acabar su discurso con el hasta la victoria siempre, y que hoy no ha dudado en alabar, como era previsible, a Chávez y a Maduro.
Es muy pertinente, Marian, que revisemos ciertamente el caso de Honduras porque quiero hacer un comparable doloroso, ¿no? Fíjate que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, acaba de decir que Colombia sobrevive en este momento gracias a sus instituciones. Hay que ver lo que era Venezuela hace 30 años y hay que ver lo que era Colombia hace 30 años con respecto a lo que es hoy Venezuela y lo que es Colombia precisamente por haber perdido la institucionalidad. Ojalá en el caso de Honduras, ojalá el resto de Latinoamérica sepa rescatar en los momentos críticos donde se pierde la democracia sus instituciones, su legalidad, su independencia de poderes para evitar que, como decía al principio de nuestra intervención, sea tomado por asalto el Estado en el marco de la buena fe, de la virtud de la tolerancia. Es importante tener eso presente. Una reflexión de un minuto, mi queridísimo Orlando. Bueno, que como bien lo has dicho tú en tu editorial, sigamos unidos en Latinoamérica, levantando la voz de la justicia, levantando la voz de la democracia, levantando la voz de la libertad por el rescate de los principios republicanos, que los pueblos se unan, que los pueblos educados realmente se unan para evitar y para prevenir la llegada de dictaduras y tiranías que están a las puertas del Foro de Sao Paulo por el método cubano y que despierte Latinoamérica, que despierte definitivamente a la amenaza de la tiranía para que recuperemos todo, el sentido no solamente de la paz y de la libertad, sino de la prosperidad, de la propiedad y el sentido de la autorrealización humana, que es a fin de cuentas un derecho fundamental del ser humano.